estamos? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio de análisis y discusión en plural, en ausencia de mi compañera Trini Rodríguez, su servidor Rodolfo Martín Guerrero, y me da mucho, pero mucho gusto saludar a mis compañeros en esta mesa. En principio, Vania de Dios, qué gusto verte, ¿cómo estás? Qué gusto que nos volvemos a encontrar, Rodolfo. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando esta noche y también a todos nuestros compañeros hoy. Guillermo Velasco, bienvenido, gracias por estar aquí. Rodolfo, un placer coincidir en esta noche de lunes con mucha información que comentar, así que les invitamos a que se queden, se va a poner muy bueno. Así este es. análisis. Y Esperanza Romero Díaz, ¿cómo estás, mi querida Esperanza? Buenas noches, con el gusto de saludarlos y de coincidir, como dice Guillermo. Buenas noches. Guillermo. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo, buenas noches al auditorio. Pues es un gran gusto compartir esta mesa y además con sucesos extraordinarios que se han registrado en los últimos días. Así es, pues vamos abriendo, como dice ya el destripador, por partes, iniciando este espacio con un tema que nos sorprendió de la semana inmediata anterior a todo el país y a otras esferas de la vida política y social. Nos sorprendió a todos, incluyendo por supuesto a la clase gobernante en México, la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. En principio, Vania de Dios, si les parece, partimos de esto. Fue una sorpresa para muchos o para todos, excepto un pequeñísimo grupo de inteligencia, seguramente de Estados Unidos y tal vez de los propios involucrados, pero se desprende una serie de cosas que unas pueden ser especulaciones, otras pueden sostenerse casi como certezas. Creo que hay varias vertientes, Rodolfo, vamos a coincidir, ahorita platicamos un poco sobre eso. Primero tiene que ver con la desinformación que hay varias versiones, como atinadamente dices, cómo fue la detención, si se entregaron, no se entregaron, si hubo traición, si no hubo traición, en qué avioneta iban, si iban en una sola avioneta, en dos avionetas, hay todo un tema de desinformación y lo podemos ver no solamente para los que estamos como espectadores, sino también incluso para el propio gobierno mexicano, o por lo menos es la forma en que lo comunicaron, lo que hace ver. Salen a dar información en parte y dieron hasta incluso nombre de un supuesto piloto que todavía no se sabe si era o no el piloto que llevaba esta aeronave. Dieron información que era lo que ellos tenían. Todavía hoy hubo otra rueda de prensa dando más datos de lo que había enviado Estados Unidos sobre esta detención. Entonces, todavía no hay información oficial de cómo fue la detención, solamente se sabe que estos dos personajes están detenidos. Otra vertiente, ¿qué es lo que sigue o cuáles van a ser a lo mejor algunas de las reacciones que pueda haber? Yo creo que va a dar mucha luz para saber qué fue lo que pasó. Y algo muy importante, que no perdamos de vista en qué contexto se está dando las elecciones. ¿En qué contexto? Nada más y nada menos, Guillermo. El timing en la política es algo clave, nada se da de repente. No hay casualidades. No hay casualidades en esto, hay acciones en el ámbito del narcotráfico, en el ámbito de la política, de la economía, pero que tienen un propósito específico o bien son capitalizadas políticamente. Entonces coincido con lo que bien apunta Vania. Aquí hay mucho más preguntas que respuestas claras en torno a este caso. Hay versiones encontradas, hay confusión. También yo diría, hay un gobierno mexicano pasmado ante el acontecimiento. De hecho, era muy llamativo en la primera rueda de prensa del presidente López Obrador, tras este acontecimiento, era notoria la confusión de él y de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, no pudiendo argumentar, balbuceando, me atrevería a decir, ante justamente esta información y además brindar cuestiones equivocadas, al menos no cotejadas la desinformación. Pero volviendo a lo que dices, me parece que esto políticamente tiene varias implicaciones. Primero, en el entorno ya muy cercano a la elección de noviembre en Estados Unidos, cuando efectivamente Trump, debido a este atentado, se había fortalecido, viene esta acción que de alguna manera creo que es oxígeno puro para los demócratas. Esta es una realidad, porque efectivamente si hay indignación de lo que pasa, es el narcotráfico, es puntualmente el fentanilo, ya se vuelve un tema de salud pública en la Unión Americana y por lo tanto esta acción, con independencia de que vamos a tardar en saber bien a bien cuál es la realidad, es traición. O nunca la sepamos. O no la sepamos. Porque aquí puede ser traición, puede ser acuerdo, puede ser una entrega, pero lo que es cierto es que ante la opinión pública en Estados Unidos, hoy es la acción del gobierno norteamericano que lleva la cabeza de dos capos, esa es la realidad, y por lo tanto, recordemos que la política es un tema de narrativas y de encuadres. El gobierno mexicano está viendo cómo sale de este pasmo
Y en el gobierno de Estados Unidos, el hoy todavía gobierno en Estados Unidos, vamos a ver qué sucede, está también articulando una narrativa para decir la acción contra el narcotráfico va en serio, vamos en la batalla contra el fentanilo. Y a mí me parece que aquí cada quien está buscando su propia ganancia. A mí me parece más de entrada que esto es una entrega convenida con Estados Unidos bajo la figura de testigos protegidos. Me parece que es así. Yo veo muy difícil, ya lo comentaremos, que de pronto suena... Bueno, luego es cierto que la ficción puede superar, o más bien la realidad supera la ficción, pero la detención que se plantea del Mayo Zambada a mí me parece inverosímil y me parece más certera esa versión inicial de algunas personas calificadas en el tema para decir hay un acuerdo que representa beneficios a ambos personajes y desde luego un beneficio para el gobierno de Estados Unidos. Y entre tanto, el gobierno mexicano, como los chinos, milando, ¿no? Así es, sería pues el gran perdedor en todo este juego de ajedrez, ¿no crees, Esperanza? Por lo pronto queda muy claro que confianza en el sistema mexicano no la hay. Ni la Secretaría de la Defensa, ni la Secretaría de la Marina, ni enterados y más aún. Un tema que siempre ha estado vigente y en los 18 años de campaña de López Obrador, que tiene que ver con la independencia, la soberanía, el control del territorio, la operación de los elementos de la DEA, de los agentes de los Estados Unidos en trabajos de inteligencia y de trabajos tácticos en el territorio nacional. Se habla de una entrega pactada y la duda está, como bien lo exponen mis compañeros, en si fue entrega de Ovidio y traición a su padrino, al Mayo, o si fue entrega de ambos. Una entrega de ambos que será a cambio de lo que se estará viendo en los próximos meses, aunque no veremos un juicio como al que sí se le sometió al Chapo en Nueva York. El punto es que el abogado de El Mayo, Frank Pérez, dice y afirma: yo me inclinaría por esta versión, dado los elementos de detalle que proporciona respecto a cómo habría sido engañado. Entonces, una entrega sería del hijo del Chapo Guzmán con traición al Mayo. Sin embargo, todas las posibilidades caben, quizá no nos enteremos, como bien lo dices. Ahora se publica, hoy se difunde ampliamente en varios medios un trabajo periodístico de dos reporteros que han trabajado en medios de gran reconocimiento, que estarían detallando cómo fue esta operación, entre comillas, de traición, y que incluso pone en duda el que se hubiese dado una operación con una sola aeronave. Fue detenido en Santa Teresa, California. Fueron detenidos en qué punto exactamente, bajo qué circunstancias. El abogado insiste en que a su cliente incluso el ahijado lo habría golpeado, arrojado al asiento trasero de la aeronave y le habrían nulificado a su equipo de seguridad, de quienes no se sabe al día de hoy su paradero y de acuerdo a las versiones periodísticas podrían estar muertos. Son meras especulaciones. Sí. Lo que sí es real es que México queda mal parado ante esto y, como bien señala aquí Guillermo, al gobierno de Joe Biden le viene muy bien esta noticia ante una epidemia por miles de muertos en Estados Unidos por consumo de fentanilo. Sí, no, y creo que necesariamente va a haber algunas manifestaciones de, o efectos de lo que sucedió, sea entrega, sea captura, sea lo que sea. Sin duda, creo que va a haber colaboración con el gobierno de Estados Unidos de estos dos personajes y eso va a ir, creo, desprendiendo una serie de nombres, de asuntos, de temas que podrían estar nada más ahorita en el plano de los rumores, pero pues si ya se da, como dicen los rancheros, pelos y señales, tiempo, modo y lugar, ya cobran cierta credibilidad. ¿Tú qué crees, Gabriel? Pues el tiempo es el que dará esa respuesta a la pregunta que formulas y a las especulaciones que están ahorita en el ambiente. Pero la verdad es que esto sería una operación quirúrgica, limpia, porque ningún muerto. Y si comparamos cuando detuvieron en Los Mochis a el Chapo Guzmán, hubo más de 20 muertos. Y cuando detuvieron aquí en Guadalajara a Miguel Ángel Félix Gallardo al finales de la década de los 90, tampoco hubo ningún muerto. Ahí la operación la hizo el gobierno mexicano. Era Javier Cuello Trejo
el titular de la Subprocuraduría contra la corrupción o narcotráfico, no me acuerdo bien. Y esta, pues es muy similar a esa detención, ¿no? La cuestión aquí, un punto que se ha cuestionado, algunos expertos en el tema señalan si esto fue una acción de los norteamericanos en suelo mexicano, en esos 2 vuelos que se habla, 2 aviones que se utilizaron, pues estarían violando la soberanía mexicana, estarían violando la ley. Sin embargo, el gobierno mexicano en ese sentido ha sido muy cauto, ha sido muy prudente, no ha querido pronunciarse al respecto. Lo cierto es que no fue tomado en cuenta en esto, completamente fue ignorado. Y sobre si fue pactado o fue engañado el Mayo Zambada, pues yo creo que en unos días veremos qué fue de una u otra. Si fue una traición, pues seguramente en Culiacán, en Sinaloa, no va a haber ríos, sino un mar de sangre que se entendería, se confrontarían entre los 2 grupos por una traición, en el entendido de que el Mayo era el gran jefe. Así era como se conocía. Esto daría como resultado entonces que muerto el rey, hay un nuevo rey en el cártel de Sinaloa con los chapitos al frente. Sin embargo, o sea, no ha sucedido, hasta ahorita no ha sucedido. Y aquí creo yo, o al menos hemos visto que las células del crimen organizado son reactivas, pero ya, para ayer. No se esperan a ver qué va a suceder y a ver qué cálculo político se hace, sino hay una reacción inmediata. Y afortunadamente no ha habido nada. Y además ya lo habíamos visto con la detención de Ovidio, cuando había pasado la primera vez que lo liberaron. Creo que algo importante que sí hay que mencionar, que el gran tema de Trump durante toda la campaña tuvo que ver con los cárteles mexicanos. Y todo el tiempo lo que estaba diciendo es que el gobierno mexicano no tenía control sobre los cárteles y sobre la distribución, y sobre el tema que tiene que ver con el fentanilo. ¿Por qué es tan grave el tema del fentanilo? Ha habido una gran discusión entre los 2 gobiernos entre si se produce aquí en México o si solamente de aquí se lleva todos los precursores, que son las sustancias químicas con los que los hacen. El fentanilo, para que se den una idea, es 50 veces más potente que incluso la heroína. Es un químico que se utilizaba quienes han tenido algún familiar en etapa terminal o en alguna enfermedad grave. Sabemos que es un medicamento en este momento muy difícil de encontrar y que se utiliza para poder paliar el dolor. O sea, es para poder disminuir el dolor de enfermos en fase terminal, que no se puede encontrar, pero después le encontraron otro uso, además también, y que es sumamente adictivo. En Estados Unidos es el principal consumidor del fentanilo y en eso está la disputa de saber si realmente se está consumiendo nada más ahí o si también se está produciendo ahí. El meollo es que con los químicos que los hacen es muy difícil rastrearlos, porque esos químicos son diferentes sustancias, hay en tintes de cabello, hay en perfumes, hay incluso en otros tipos de productos farmacéuticos, y se pueden empezar a distribuir hasta que los reúnen todos, hacen las mezclas y sale este tipo de droga. Creo que este es apenas el parteaguas, pero sí me parece, no sé si coinciden, que más allá por un tema de justicia o un tema que tenga que ver por la disminución de las drogas, lo podría encuadrar en el tema electoral. Sin Totalmente. duda, sin duda. Ahora, sea entrega, sea captura, lo que sí veremos, de momento no hemos visto violencia, pero sí veremos un reacomodo de los grupos criminales. Esta es una realidad. Claro. Como haya sido el tema, incluso a beneficio y por la entrega de estos 2 narcotraficantes, lo que vamos a ver es un reacomodo. Y aquí lo importante sería ver si efectivamente estas acciones, más allá de los criterios electorales, tienen un impacto real en la disminución de la acción criminal. Se ve difícil, no ha sucedido en mucho tiempo, porque también tendría que haber voluntad política de los políticos. Y aquí comentábamos antes de entrar al aire algo también interesante. Estos grupos operan con la complicidad de grupos políticos. En realidad, una de dos, o que se hacen de la vista gorda, o que alientan, o que se benefician también de los beneficios de la acción criminal. Entonces también, además del pasmo del gobierno mexicano, habrá algunos muy preocupados a todos los niveles, porque efectivamente cuando hay testigos protegidos lo que va a fluir es información. Información que compromete, información que puede destruir la impunidad
de momento escandalosa a algunos políticos mexicanos y por tanto me parece que veremos algunas caras de preocupación y algunas personas que no van a conciliar el sueño como lo solían conciliar en otras ocasiones. Sí, porque en el menor de los casos, como dicen, pues si no te mancha, te tizna, ¿no? Y algo que debería de fluir es el recurso mal habido de estos capos, que sin duda los Estados Unidos tienen el ojo puesto en ello y que México también tendría que hacer su parte para que venga al país, ahora sí que al instituto, para devolverle al pueblo lo robado. Imagínate si realmente funcionara esa institución, no habría pocas. Miles de millones de Será pesos. un país en bonanza, absolutamente. Socio de el Chapo que decía que el auténtico jefe del cártel de Sinaloa era el Mayo, que es el narcotraficante que un solo día no había pasado recluido en una celda. Un solo día de su vida. Además, Gabriel, creo que es incluso simbólico, ¿no? El hecho de que hayan detenido a este personaje que hasta donde se conocía un par de fotos de él en décadas que tenía de reinado, ¿no? Sí, pues la entrevista que le hizo Julio Scherer, ¿no? Esa entrevista histórica en el cual mandó un mensaje de que no se metieran con su familia, ¿no? Ese fue el sentido de la entrevista que le hizo Julio Scherer. Y aparece la foto y las imágenes que vemos ahora que han filtrado a los medios el gobierno norteamericano o las fuerzas de seguridad de inteligencia norteamericano es otro, ¿no? Completamente ya en deterioro. Con los efectos de esta enfermedad que dicen que unos que tiene diabetes, otro que tiene cáncer, pero pues ha sido una figura mítica. Yo la verdad nunca pensé que pudiera haber sido detenido, porque era alguien pues que a diferencia del Chapo no le gustaba el protagonismo. Incluso dicen que no usaba ni celular precisamente para que no lo pudieran localizar. Entonces y eso puede alimentar también lo que dice Guillermo Bania también, sobre de que pudo haber sido pactado para que reciba un trato pues diferente, y en razón también de los familiares que han sido perseguidos. Vicentillo, que está detenido en Estados Unidos, pero definitivamente es un gran golpe el que da el gobierno de Estados Unidos, y en época electoral destaca en razón de que la narrativa de Donald Trump era precisamente de que él podría usar la fuerza de Estados Unidos para invadir México y enfrentarse a estos terroristas y llevárselos a juicio a Estados Unidos. Entonces, aquí, pues, más que fuerza, inteligencia es la que estaría utilizando el gobierno de Estados Unidos, ya sea si fue pacto, ya sea si fue traicionado por Joaquín Guzmán López, pero es una acción quirúrgica limpia y contundente, que esto pues le da oxígeno a los demócratas, particularmente a Kamala Harris, que parece que será la candidata presidencial, y ya la situación para Donald Trump pues no está sencilla como parecía, ¿no? Ya no es el día de campo que decía hace apenas unos 8 o 10 días, ¿no? Ahora, tendremos que ver, cómo es capitalizado. Claro, yo creo que en el fondo, yo creo que hoy hay una buena oportunidad para los demócratas. Así es. Pero tendremos que ver qué pasa pues en las semanas que quedan. Es un tema que sin duda va a dar mucho que hablar en los próximos días, semanas y eventualmente hasta meses, y pues vamos a ver en qué para este asunto, porque es todo un culebrón, dirían. Totalmente. Así es. Vamos a ir a una pausa, es muy breve, y regresamos. Estamos aquí en esta mesa de análisis en plural. Muchas gracias por continuar en este espacio en plural. Otro de los grandes temas de la agenda internacional, de la agenda pública, es sin duda, compañeros, lo que sucedió el día de ayer, elecciones presidenciales en Venezuela. En algunos sectores, al menos de la sociedad aquí en México, no se había tenido el registro o la ruta de este proceso que finalmente
culmina en una de sus etapas ayer con una participación, dicen, muy copiosa, declaraciones de triunfo tempraneros y pues incluso ya movilizaciones a estas horas del lunes. Nicolás Maduro dice, yo voy a ser presidente otros 6 años, María. Bueno, de entrada, ojalá que el escenario que estamos viendo a través de medios y de personas que conocemos, o los que conocemos a venezolanos o venezolanas, ojalá el escenario fuera diferente, pero lamentablemente no es así. Lo hablábamos hace un momento, todo pareciera indicar que fue una simulación por parte del gobierno, que fue un simulacro para poder justificar mantenerse en el poder. Creo que deberíamos de estar muy escépticos a lo que vaya a pasar y a lo que suceda durante los siguientes días. Es como pedirle prácticamente peras al olmo, Si estás en una dictadura, un gobierno o un régimen que es una dictadura, difícilmente va a soltar el poder. No hay manera de que puedan soltarlo de una forma pacífica, no sé si coinciden, y después de tanto tiempo es muy difícil. Tendría que haber una serie de situaciones o un contexto que pudiera legitimar o que pudiera ayudar a que pudiera haber una oposición más fuerte. No quiere decir que lo que han hecho no esté funcionando, me parece que sí se dieron pasos importantes, pero todavía falta más para poder o para que se pueda haber un cambio de gobierno. Se necesitan, para empezar, instituciones electorales donde también haya una participación ciudadana, que el país no esté militarizado, que haya unos partidos políticos que tengan mayor fuerza en este país. Se requiere también que no haya que no sea un país militarizado todavía, porque lo hemos estado viendo en todas las imágenes desde el día que estuvo la elección, durante todo el día. Son ciertas circunstancias que podrían ayudar a que fuera un gobierno más democrático que todavía no hay sobre la mesa. No, y agregaría algo, Guillermo, pues apertura a ojos de externos, porque todo parece indicar que aquí solamente es un asunto de casa y los que ya se lograron colar, fuera. A ver, es que eso está claro. Ha primado la opacidad todo el tiempo. En eso están consumando el fraude. Expulsaron o no dejaron entrar a los observadores internacionales. Y después es lo que están reclamando los países, incluso países que simpatizan con la izquierda. El caso de Chile, el caso de Brasil, lo que están pidiendo es el cómputo, la exhibición de las actas, a lo cual se niega el gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, ¿cómo puedes consumar un fraude? En la opacidad, en anticipar victorias cuando ni siquiera hay votos en su totalidad contados. Y es más, a mí me parece que están fraguando, digamos, muy al estilo, digamos, a la vieja usanza y tropicalizado, pero la caída del sistema. ¿Qué dice hoy la autoridad electoral en Venezuela, que además es del chavismo total, o del otrora chavismo? Están diciendo, acusando ya un sabotaje de todo el traslado de datos del cómputo electoral. ¿Por qué? Se están curando en salud para, ante la exigencia internacional de tener datos, decir, no hay datos, nos boicotearon el sistema. Es decir, me parece que es de manual el cómo están consumando este fraude. Lo que pasa es que, bien dice Vania, hoy había más esperanza que antes, había una oposición más consolidada, había el ánimo. En fin, no sé si fundado o no, pero la verdad es que es cierto. A ver, Chávez llega en su día al gobierno por la vía democrática, como llegan la mayoría de las dictaduras. Después socavan a las instituciones desde dentro, se acaban los órganos autónomos, los órganos electorales, gobierna el ejército. Entonces, realmente no hay ninguna posibilidad. Aquí el chiste no es quién vota, sino quién cuenta los votos. Y los cuenta, el gobierno es juez y parte en este tema, tiene el control férreo de medios de comunicación, los militares, en fin. Entonces, salvo que hubiera una intervención internacional, que es un tema que yo no descartaría como escenario, porque lo que tiene Venezuela es petróleo. Eso es lo que le ha hecho fuerte, por ejemplo, con países como Irán o como Rusia. Pero realmente el mensaje de Estados Unidos está siendo muy claridoso. Y para mí, de no haber una intervención internacional, no basta el patriotismo de la oposición venezolana. No. Ha quedado claro que no hay cómo competir, no hay cómo. Sí, y no sé, tal vez no de manera directa una intervención, pero sí fortaleciendo a los grupos opositores, como ha sido la historia en el subcontinente. Grupos opositores que, habría que decirlo, no aceptan el resultado oficial. En la campaña, los días previos a la jornada, el optimismo estaba en todo lo alto. Creyeron que les alcanzaría, pero la duda es razonable. Cuando el Consejo Nacional Electoral está siendo controlado en su totalidad por Nicolás Maduro,
cuando tiene las partes elementales del rompecabezas para inclinar la balanza o para manipular, a mí me encantaría decir que se respete el resultado del pueblo venezolano, independientemente de quién gane. Ese es el punto, no hay certeza y no hay confianza. Y el apunte que se hace respecto a otros países de la izquierda que coinciden en las dudas, como el caso de Chile, o por ejemplo, el bloque de los que ya se están conformando, hasta hace unas horas se hablaba de 9 países que en un pronunciamiento enérgico, pidiéndole a la Organización de Estados Americanos una reunión urgente para aplicar medidas que no dejan de dirigirse en el ámbito de la presión internacional, y que a un tipo como Nicolás Maduro se ve difícil que le vaya a hacer algún tipo de mella, pero que sí tiene un efecto en el pueblo, en esos venezolanos que se organizaron, que buscaron puentes en el caso del proceso electoral y que creyeron que les iba a alcanzar, y que hicieron por varias vías, hicieron oírse sus reclamos, sus pretensiones, y que habla también de un movimiento que no se apaga aquí, que debe prevalecer, pero la realidad es que las caras hoy son de decepción, de enojo, porque son de aquí al 2031, pues son muchos años más de estar, digamos, bajo la opresión o bajo el yugo. El caso de Paraguay anuncia que va a romper relaciones. Argentina, bueno, era de esperarse, pero en el caso de Paraguay o de Chile, del propio Brasil, la manera en que se conducen hoy, México fue mesurado el presidente cuando dice no voy a felicitar hasta que esté el total de las actas. Pero lo propio para hablarle a su socio permanente que es Maduro, ¿no? Es decir, así se ha conducido con Venezuela el presidente. Pero finalmente tuvo una actitud prudente al no expresar una felicitación. Yo creo que eso es más de reconocerse, coincido contigo, Esperanza, que decir, levantarle la mano, ¿no? Fue dentro a mí me de parece todo un signo importante. Me parece tibieza pura y dura en la política internacional, porque fíjate, el resto de los países están, ojo, no están diciendo quién ganó, están exigiendo la información. Eso me parece que es razonable en democracia. El presidente no se atreve a eso. El presidente dice, hoy no hay información, pero no hay ninguna exigencia de transparencia en Venezuela, es mi opinión. Eso también es cierto. Gabriel, decíamos hace unos momentos antes de iniciar este espacio que ayer fue el proceso electoral, pero hoy hay movilizaciones, la gente ya está en la calle y hay grupos furiosos. Sí. No es la primera ocasión que hay movilizaciones. Habrá que ver cómo evolucionan, hasta dónde llegan esas presiones, porque hasta el momento vemos las expresiones en las redes, los videos que han estado subiendo. Hasta el momento hay un reclamo, una protesta, una reacción muy fuerte de no aceptar los resultados. Pero habrá que ver pues la reacción del gobierno, hasta dónde llega esa resistencia y cómo reacciona el gobierno. Habrá derramamiento de sangre, porque hasta el momento no ha habido derramamiento de sangre, por fortuna. Afortunadamente. Incluso en el proceso del domingo hay que decir pues que no fuese una característica de que hubiera muertes en diversas regiones. Eso no sucedió, eso no pasó. Mucho tendrá que ver pues este movimiento social, hasta dónde llega. Y por otro lado, el entorno internacional pues no es favorable a Venezuela, indiscutiblemente, pero ese entorno no ha sido favorable desde hace buen rato. La OEA de que se reúnan y que hagan proclamas, pues la verdad es que la OEA es un cero a la izquierda, o sea, es una organización inútil que no sirve para nada, que hace condenas como lo ha hecho contra Nicaragua, lo ha hecho contra Cuba, pero los resultados son prácticamente nulos. No tiene peso moral hasta hoy. Hay una narrativa, hay una propaganda muy fuerte en contra del gobierno venezolano, pero en hechos prácticos no resulta. Incluso el mismo gobierno de Estados Unidos, que tiene un discurso doble, porque por un lado cuestiona mucho la falta de democracia en Venezuela, pero por otro lado luego es uno de los compradores del petróleo, ¿no? Y la fuerza de Maduro ha sido precisamente el petróleo. Y en estos tiempos en que el petróleo vuelve a alcanzar un valor muy alto en el mercado, pues va a ser muy difícil que en esas condiciones
lo puedan quitar. El problema es cuando la carestía se generaliza, cuando no hay recursos y el hambre empieza a crecer. En estos momentos, eso creo que en los últimos 2 años le ha dado oxígeno a Maduro el hecho de que el petróleo tenga un mejor valor, ¿no? Entonces, yo lo que veo, las condiciones que veo, es que son favorables para que Maduro permanezca cuando menos 6 años más al frente del gobierno de Venezuela, lamentablemente, y esto cambiaría, como dice Esperanza, una intervención de un gobierno externo o una división en el ejército venezolano, ¿no? Que es cuando normalmente suceden esos tipos de movimientos, que tampoco lo veo porque hace algún tiempo, cuando al final de Chávez hubo un supuesto cuartelazo militar que fue fraguado por ellos mismos, ¿no? Sí, claro. Sí, pero eso que planteas de otros 6 años de Maduro, yo creo que solo podría ser viable si se liberaran una serie de tensiones de carácter económico y político internas que permitieran el desahogo a la gente. Pero a ver, las democracias, Rodolfo, consolidadas no requieren prestigio y no requieren que la gente esté contenta. Fíjate, han salido de Venezuela 7 millones de personas por la pobreza, por la violencia, por la persecución. Y eso no parece tener muy preocupado un régimen que no necesita el aplauso, la popularidad ni las encuestas para estar en el poder. No le importan. No le importan. Entonces, en realidad, efectivamente tienen petróleo, por tanto tienen algunos socios importantes, incluidos también, como bien apunta Gabriel, pues el interés, que es lo que tienen los norteamericanos, intereses de naturaleza económica. Pero a lo que voy, yo creo que se van, a pesar de la presión internacional, de las protestas, si tienen el control militar, se van a imponer. Yo no veo otra forma, lamentable para el pueblo venezolano, porque eso va a significar mucho sufrimiento, mucha pobreza, mucha violencia y además desesperanza de muchos que pensaban que ahora sí era la buena y no lo fue. ¿Cuál es la conclusión que sacas a futuro? ¿Para qué votar? ¿Para qué votar en un lugar en donde mi voto no vale absolutamente nada? Porque lo controla el mismo gobierno, que a la vez es todo. Juez, parte, ejército. Entonces me parece que es una noticia cara a la gente en Venezuela y en general para Latinoamérica, yo creo que nada positivo. No, pues ojalá y no se cumple ese vaticinio de que la gente se desencante y diga, ¿para qué voy a votar? Porque si no, imagínate... Pues es un dicho que han tenido, creo que hoy Sí. en redes, varias personas, incluso personas de Venezuela, que en una dictadura no deciden las personas que van a votar, sino quienes cuentan los votos. Sí. Realmente, al final del día, son quienes están decidiendo quién se queda. Y en un país donde hay una dictadura, obviamente es difícil que vayan a permitir que se vaya a democratizar esto. Y recordemos, que habían dicho, o lo que se tenía era que había un 70% de la oposición, aseguran que ellos tenían 70% de los votos, y lo que se está pidiendo no es que se declare a la oposición ganadora, sino que se transparente y que se muestren las ese es el actas punto. en donde Sí. venga cada acta, que ellos tomaron fotografía, cuántos fueron los votos que había. Sí, pero imagínense, si llega un momento en que se agota la esperanza de la gente de que yendo a votar podrían cambiar las cosas, si se agotan las posibilidades de solución a una ruta política, pues ¿qué queda? Pues las armas. Pero no es una batalla perdida. Y hay otro asunto, si en contexto comparamos otras dictaduras, ¿cómo han terminado las dictaduras? La de Chile, por ejemplo, con Pinochet, ¿cómo terminó? Pues hubo voluntad de un referéndum. O sea, se aceptó el gobierno militar someterse al referéndum de los ciudadanos por el sí o por el no, y gana el no que siga, no continuidad. Entonces viene un proceso democrático en Chile. En Venezuela no vemos esas condiciones, cuando pues incluso a observadores internacionales no los dejaron entrar, a muchos mexicanos incluso, Felipe Calderón y otros presidentes de Panamá y de otros países, no se da. Entonces yo la verdad no veo condiciones para que esto pueda mejorar, para que se pueda avanzar cuando menos gradualmente, la transparencia, la verificación. Eso no lo permite el gobierno. Más bien el ánimo es la dictadura, cueste lo que cueste. Es lo que estoy viendo yo, lamentablemente. Y con esa fuerza que tiene el petróleo y con el apoyo de los militares, yo no veo cómo pueda haber un cambio en Venezuela a corto y mediano plazo.
Yo voy a ser optimista. Qué lamentable. No voy a hacer honor a mi nombre. Yo también quiero hacer no, la verdad es que porque si el 51% del dato oficial del Consejo Nacional Electoral se le atribuye a Maduro y el 44% al candidato de la oposición, no es una gran distancia. Es decir, lo que lograron hacer, la estrategia que montaron, el mensaje, yo estoy segura que llegaron a más oídos, a más corazones, y esto habla también de un esfuerzo ciudadano de reagruparse, reorganizarse y seguir trabajando. Yo creo que es viable con todo y que esté siendo controlado. Es loable, pero estás ante un muro evidentemente que parece infranqueable. Esa es la realidad. Lo que hay que entender es que las dictaduras, cuando se enquistan, en realidad pueden durar muchos años. Claro, todo termina por caer alguna vez. También es una realidad, todo se puede desmoronar, ojalá así sea. Pero esta es una vía. Además, no solo es la Organización de Estados Americanos que hará eco de lo que está exigiendo República Dominicana, El Salvador, Chile, Argentina, los países que están presionando para que se haga una acción urgente, sino también la misma ONU. Desde hoy se pronunció y sobre todo dan con la palabra clave, la transparencia. Con lo que hay, con el control que puede tener el régimen Maduro, que muestren las actas, que haya certeza en este proceso. Creo que eso es un avance. Un asunto en donde pues nos deja muchas lecciones. Vamos a ir a una pausa, es muy pero muy breve, y seguimos aquí en Plural. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio en Plural. Luego de estos temas pues de carácter nacional e internacional que abordamos en estos dos bloques, vamos a otro que nos atañe en la vida cotidiana, es decir, cuando llegamos aquí y cuando salgamos, pues nos afecta. Estamos hablando de una serie de problemáticas relacionadas con la obsolescencia de las entrañas de la ciudad, si así se le puede llamar, que desembocaron o que hicieron crisis en lo que sucedió el jueves de la semana inmediata anterior, un gran socavón en una de las principales o la principal arteria de la zona metropolitana de Guadalajara. Entrada y salida de la ciudad. Así es, nada más y nada menos que López Mateos y Periférico. Estamos hablando en principio, si les parece, iniciar de lo que se origina, de lo que se tuvo que estar acumulando para que sucediera esto de la semana inmediata anterior y esto y aquello que hemos estado viendo cada temporal. Todos los temporales es lo mismo. Primero es en época de sequía, que no hay agua, y después cuando llueve es que hay demasiada agua y no hay por dónde se vaya. El gran problema en nuestra ciudad, si coinciden, es que se ha ido construyendo encima de cauces de ríos y la naturaleza siempre vuelve a regresar a su cauce. Y ha sido todo un gran problema. Hay zonas que son de mantos acuíferos, hay zonas donde hay arroyos, donde hay ríos, y la ciudad se fue construyendo con una serie de ductos que ya son insuficientes. Más allá de la infraestructura, creo que hace falta importantes obras hidráulicas, y cada administración de todos los colores y en todos los gobiernos es un tema que se ha ido tocando, pero no ha habido hasta hoy alguien que se haya aventado a decir vamos a hacer tal inversión para poder renovar todo lo que se tiene sobre ductos de agua, sobre algunos temas de alcantarillado, y lo podemos ver, ustedes lo van a identificar muy fácil. Cada que llueve, no sé si se les ha tocado, que hay algunas alcantarillas que en lugar porque se vaya el agua, lo que empieza es a botar el agua. Lejos de que las alcantarillas sirvan para que se vaya el agua, lo que termina sucediendo es que sale. Imaginemos que hay un vaso donde vamos a empezar a verter agua cada que llueve, y el problema normalmente es cuando hay lluvias como la de hace un ratito, que es en cuestión de minutos se viene el torrencial de agua y en 5 o 15 minutos se están saturadas las alcantarillas, y lo que termina pasando es que el agua se empieza a regresar, se nos inunda todo, y normalmente son los mismos lugares: Avenida López Mateos, Avenida Patria, la zona de un centro comercial por aquí muy famoso, que dicen que todos los lugares te llevan ahí, pero también todo el agua se va para allá. No, pero, son los mismos, claro, pero se están agregando a cada año. Más. Cada año hay de menos una decena de puntos importantes de inundación reconocidos por la propia autoridad. Es que el socavón es una
una de tantas problemáticas, como bien apunta Vania, que estamos viendo en cada temporal. Está la caída de árboles, la basura que se acumula. Fíjate, Rodolfo, que yo pensaría que en realidad no se tiene una cultura de prevención. No. Estamos en el bomberazo permanente ante los episodios que aquí se suscitan. Entonces, en este momento, claro, se tomaron acciones, se habla de una inversión de 80 millones, que respetuosamente no es más que un parche ante una realidad estructural en la ciudad de Guadalajara. Esto sí se publicita, hay anuncios, se ve un operativo, qué bueno que se haga, qué bueno que en este caso en particular no hay pérdidas humanas, pero los ha habido en otros casos, de personas que se ha llevado la corriente del agua. 11 personas han fallecido en estos. Y esto 30, sí tiene que 40 doler días. y tendría que pensarse, fíjate, o repensarse la ciudad de largo recorrido, que creo que es lo que no ha pasado. Gobiernos van, gobiernos vienen, cada quien cree reinventar un poco, descubrir el agua tibia, hablando de agua, en todo esto que pasa en la ciudad. Pero lo cierto está en que es muy lamentable saber que además de que efectivamente hay muchos cauces que buscan su rumbo, no se sabe qué hacer con el agua. El problema de fondo es reducir el flujo de agua. Porque claro, hoy también es fácil hablar de una infraestructura vieja, en el caso de López Mateos, pero es que aunque se modificaran las infraestructuras, si no hay una estrategia en lo que al cauce de agua se refiere, cualquier infraestructura no va a soportar, digamos, las capas. Pensemos el peso de los automóviles, en fin, muchas condiciones que hacen que esto sea inviable, ¿no? Y descargas de aguas que se acumulan día con día. Esperanza, seguramente tú recuerdas, porque somos más o menos contemporáneos, de que por ahí por mediados de la década de los 90, el primer alcalde panista César Coll propuso drenaje profundo por López Mateos. Era una inversión gigantesca que no tenía capacidad el municipio y el Estado pues no tenía la voluntad. De tal suerte pues que los proyectos han estado sobre la mesa, pero creo que como no son electoralmente rentables, pues ahí se dejan para después. El diagnóstico está. En esos años se hablaba de 2,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos. Ahorita la cifra requiere un dígito más para resolver el problema. El mega socavón, como le han bautizado a que surgió la semana pasada en Avenida López Mateos, por su dimensión es lo que más ha llamado la atención, pero la realidad es que todos los días aparecen hundimientos en esta zona metropolitana. El reporte oficial del CIAPA es 7 hundimientos por día. ¿Y qué revela? ¿Qué hay de fondo? La corrupción. ¿Y por qué digo la corrupción? Decías tú, cada año hay que sumarle nuevos puntos de inundación. Se dan permisos violando las leyes, los planes parciales, las normas en materia de desarrollo urbano. ¿Por qué prevalece el interés especulativo y el interés inmobiliario? Y las construcciones, sobre todo edificios verticales que se han colocado por todos lados de la ciudad, se han autorizado indebidamente, están provocando un desquiciamiento que a los 10 minutos de una fuerte tormenta, como dice Vania, pues la ciudad no solo esté paralizada, sino también se convierta en un verdadero riesgo para quienes la habitamos. En el caso del megasocavón, también nos debe de llevar a pensar no solo las características de una red hídrica deteriorada o los ductos que tienen 60 años y que hay que renovar, también nos debe llevar a pensar en la parte de la supervisión y vigilancia que no se cumple con aquellos invasores de los cauces, de los lechos de los arroyos, que se han apropiado del terreno y que muchas veces son la misma clase política o sus socios los que se han beneficiado y que está convirtiéndose en una amenaza para todos. Que ahí sí es es electoralmente rentable. ¿Sabes qué? Aquí hay unos terrenitos, asiéntate ahí, y finalmente van creciendo asentamientos. El Paraíso 3 es una colonia que está al filo de la barranca de Huentitán, ya tiene nombre, ya tiene predial, ya tiene etcétera, pero están en una zona de riesgo inminente. De hecho, hace una semana una persona se murió ahí. Lo que no debería pasar. Yo vivo en esta ciudad desde hace 4 décadas y la verdad es que las inundaciones que hemos visto en los últimos años, que se han ido agudizando, se hacen más críticas, yo no las veía en aquellos tiempos. ¿Qué sucedió? Pues yo creo que se perdió el control de la metrópoli. La planeación fue superada completamente. ¿O no hubo? Por el desarrollo. Sí había. ¿O fue simulación? Yo creo que hasta los 70, 75, cerca de los 80 había planeación.
Sin embargo, se pierde, y un factor que llevó a que esto se perdiera fue la CORET, porque la CORET llegó a tener más poder que los gobiernos estatales, municipales, y regularizaba zonas sin considerar la planeación, si era viable hacer infraestructura o no era viable, y ahí se podía construir. Ese fue un factor. Sin embargo, posteriormente se tomaron decisiones pues sin considerar el impacto que tendría sobre la ciudad, como fue el crecimiento vertical. No es malo el crecimiento vertical, yo estoy de acuerdo en el crecimiento vertical, pero con planeación. El problema es que se hizo sin planeación. Y hubo un gobierno hace 5 o 6 administraciones en Guadalajara que dio los primeros permisos para la construcción de edificios, y me dicen que fueron cientos, no fueron 5 o 10, fueron cientos de edificios, y entonces pues se empieza la construcción vertical, pero sin planeación, y esto vino a generar este tipo de consecuencias. Esto tendremos, yo creo que unas 2 décadas con esta problemática que se agudiza. Y por otro lado, esos edificios que se construyen generan un ingreso a los gobiernos municipales. Pero ese dinero, ¿a dónde va? Ese dinero va a que se genere infraestructura para sostener esta demanda de servicios de estos edificios, o se va a gasto corriente. Entonces, ahí tiene mucho que ver la sensibilidad, la responsabilidad de los gobernantes de que te autoriza este edificio, pero este impacto puede tener esto, y entonces vamos a hacer con este dinero que tú me generas, que en Guadalajara tengo entendido que son 500 millones cuando menos al año, ese dinero, ¿a dónde va? Ese dinero no va precisamente a fortalecer la infraestructura de la ciudad, sino nómina, gasto corriente y otras cosas. Entonces, ahí hace falta gobernantes con un sentido de compromiso, de amor a la ciudad, de responsabilidad y sensibilidad, que es donde yo no lo veo. Y como estamos viendo esa frivolidad que los distingue, pues este tipo de problemas los vamos a ver más recurrentes. El costo ya social que implica para la ciudad lo estamos viendo en estas 11 muertes que se registraron, y dicen, para justificar el socavón, es que es Tlaloc, es que San Pedro abrió las compuertas celestiales, ¿no? Y ahí se lava las manos, ¿no? Y ya vamos a invertir 80 millones para arreglar el problema. No es ese el problema. El problema es la responsabilidad, como han enfrentado este problema, y la verdad es que yo no veo una reorientación a ello. Bueno, ahí se ofrece para la próxima administración de Guadalajara que se va a meter mano precisamente al sistema del alcantarillado y de tuberías de la ciudad, del Chiapa, que son como 8,000 kilómetros, y se habla de una inversión de 8,000 millones de pesos que sería en los próximos 6 años, ¿no? Bueno, si se hace, qué bueno, pero como bien dice Vania, no ha habido gobiernos que estos temas realmente los pongan como prioridad en la agenda, precisamente para, en serio y a fondo, enfrentar este problema y resolverlo. Entonces, el asunto es, ¿qué se va a hacer para hacer un replanteamiento de ello? No veo condiciones, a ver si los próximos gobiernos lo hacen, pero ahorita simplemente tapar esos hoyos, ¿no? Y yo no sé si todavía estamos a tiempo. Pues yo veo un escenario muy feo y terrible. Si estamos hablando de obras que son costosas y que además sabemos que generan molestias, porque realmente son obras que van a dejar por lo menos calles cerradas por meses y que obstruyen tráfico, generan a las personas del entorno, y que además por la cara que hacían hace un rato, son costosas, pero además están por debajo, no son obras que tú vas a pasar y las vas a estar viendo, son tuberías en lo que se necesita. Puras molestias. Es dinero Claro, enterrado, es dicen dinero los enterrado. políticos. Como tú decías al principio, o sea, son las tripas de la ciudad realmente donde se va a invertir y donde quedaría por debajo, y no es algo que parezca que esté interesando o que esté como en las prioridades, salvo, como decía también atinadamente Guillermo, que son como parches que van poniendo. Y también la otra, la redensificación, pero sin planeación y con ingresos que no están etiquetados, o que no se sabe, o que no se pueden tener la prioridad justo en estas obras. Es un problema muy, muy complejo, con muchas aristas que no sé si haya una solución, o al menos de mediano plazo. Y también hemos aguantado bastante como sociedad, ¿eh? Además. Es decir, amén de que los gobiernos nos dicen sexenio o trienio tras trienio lo mismo, la realidad está en que hoy la gente se queja por el tráfico que hay en López Mateos, pero de pronto siento que nos conformamos que te digan, oye, se abrieron unas vías alternas.
está muy bien, pero no deja de ser coyuntural y en la inmediatez. ¿Qué hay de fondo? Porque, a ver, bien lo apuntaba Gabriel, que lleva décadas en esta ciudad, en realidad el tema se viene más bien complicando, vamos a peor, esa es la realidad. Entonces creo que también es un tema de madurez cívica, sin quitar la responsabilidad que tiene la autoridad, pero los ciudadanos de ser más exigentes ante esta problemática lamentablemente recurrente. Sí, se está haciendo nada más reactivo y atendiendo lo que sucedió aquí, lo que sucedió allá, pero un plan de fondo, pues existe un IMEPLAN, ¿verdad? Tengo entendido. Una cosa es que estén en el papel y otra cosa que haya recursos y que se implementen. Sí, yo creo que pudieran cambiar las cosas cuando comencemos a aplicar el que se sancione y se vaya contra el patrimonio de aquel funcionario que fue omiso, negligente o corrupto y responsable, por lo tanto, de lo que se está provocando. Sí, se necesitan medidas radicales adicional, pues, al elemento técnico para fin de que pues esto vaya gradualmente enderezándose. Y parece que esas 11 muertes como que no alcanzan a... Sí, la a lo mejor es bárbara. así, claro, a lo mejor porque resultan para muchas personas lejanas, pero yo creo que es una tragedia simplemente que haya una sola muerte o que haya alguna tragedia de este tipo por las lluvias y por negligencia de otros gobiernos o porque no se han aplicado bien las cosas, como bien dice también Esperanza. Yo creo que no debería de haber una sola muerte en ninguna de las lluvias que hay en ningún temporal. No, y lamentablemente vamos a tener que ser testigos de más. El escenario es catastrófico, todo es catastrófico, Así es, lamentablemente. Estos tres temas que abordamos pues son de futuro oscuro. Vamos haciendo en este tramo, si les parece, en este último tramo, una recapitulación. Mi estimado Gabriel, en principio, ¿qué estimas que tendría o cuál sería el pronóstico, pues, para este último tema que estamos poniendo sobre la mesa? Una ciudad que ha crecido de manera muy caótica y que está teniendo costos. Ahorita hablamos de pérdidas humanas, pero también de tiempo en traslados, porque con la menor lluvia se vuelve de cabeza la ciudad y hay que estar estacionados, esperando. Yo esperaría que en este cambio de administración tomaran conciencia las autoridades metropolitanas, porque no es un asunto nada más de Guadalajara, sino son de los municipios conurbados con el gobierno del Estado y buscar algún apoyo de un programa federal. Sí. Para poder instrumentar un programa cuando menos a 6 años. Algo de largo plazo, Esperanza. Yo esperaría que por lo pronto se comience con una labor más rigurosa en los 3 órdenes de gobierno, en lo que la ley les marca, de supervisión y vigilancia, que daría lugar necesariamente a demoliciones de todas esas invasiones que están poniendo en riesgo a los demás. Que la ley lo prevé, ¿eh? Claro que pero lo no prevé. se aplica. Yo conozco un par de asuntos y fue resultado de ajustes políticos y no necesariamente negociaciones. de aplicación de la ley. Yo diría que la corrupción mata y se cobra la vida de personas, bien apuntaba Esperanza. Entonces, cero tolerancia a la corrupción, que se traduce a la postre en trabajos mal hechos, en muerte de personas, en fin, yo creo que es voluntad política y cero corrupción. Sí. Yo nada más quisiera cerrar con lo de Venezuela, que hablamos hace un momento que no es una batalla perdida. Me parece que todavía va a ser paso a paso y que sí se lograron pasos importantes con todo lo que ha hecho la oposición y mucha gente desde fuera y dentro de ese país. Bien, pues ojalá y los buenos pronósticos aquí se cumplan. Muchas gracias, compañeras. Vania de Dios, Gracias. Guillermo, Gracias, Esperanza, Gabriel, y sobre todo a usted por escucharnos. Que tenga una excelente noche y si no sucede otra cosa, el próximo lunes aquí nos vemos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.